Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del Foro Económico del Diario Montañés. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias también a los que nos siguen a través de la web del Diario Montañés. Gracias a los compañeros de viaje que hacen posible que el Foro Económico se celebre, que son los patrocinadores, Unicaja y el Gobierno de Cantabria, la colaboración de EDP, Gullón y Nereo Hermanos y, por supuesto, esta sede habitual y espléndida del Hotel Bahía. Un saludo especial a la rectora, que parece que hemos escogido el tema para ella. Se estrena en este foro, ya está muchas veces, pero como rectora es la primera vez que viene. Bienvenida. La aportación de la universidad al desarrollo de una sociedad es una cuestión recurrente en la reflexión económica y en el debate político y social de una comunidad. Sobre los hombros de la universidad se colocan total o parcialmente responsabilidades como la formación de sus profesionales, la investigación y su aplicación concreta, la estrategia y la práctica de la innovación, incluso su participación en la propia definición de lo que una comunidad quiere ser. A la escala de Cantabria, el papel de la universidad en estas cuestiones cobra aún más relevancia. Me refiero, por supuesto, como universidad, tanto a la Universidad de Cantabria, ese gran buque insignia del conocimiento, investigación y formación de la comunidad, como a las demás universidades públicas que operan en la región, la UIMP, que tiene un relevante papel de otra índole, la UNED, y, por supuesto, también a las entidades privadas, como la Universidad del Atlántico, que ha demostrado gran capacidad para atraer a estudiantes a Cantabria, muchos de ellos extranjeros, y otros centros formativos de índole universitaria que operan en la región. Para hablar de todas estas cuestiones, tenemos hoy con nosotros en el Foro Económico del Diario Montañés a Martín Perellada Sabata, doctor en Ciencias Económicas y catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, autor de numerosos artículos y libros sobre economía española y sobre la economía catalana en particular. Ha sido director general de la Fundación Bosch y Gimpera, vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona y director del Centro de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. También ha sido profesor invitado en la Johns Hopkins University de Baltimore, Estados Unidos. Ha sido director del Instituto de Economía de Barcelona y desde 2017 es su presidente. Desde 2003 es director del informe anual sobre el papel de las universidades en el desarrollo regional de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, donde ha dirigido diversos trabajos, entre los que destacan los relacionados con el mercado laboral de titulados universitarios y la gobernanza de las universidades. Tienen ustedes unas tarjetas en sus sitios, como es habitual, para que aquellas cuestiones que les suscite su intervención pues las planteen en esas tarjetas, y en la segunda parte de la intervención se las trasladaremos al señor Parellada. Nada más por mi parte, cuando quiera, señor Parellada. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Diario Montañés, a los patrocinadores, muchas gracias a la rectora, a la reciente rectora, por acompañarnos en este acto. Este acto, por la presencia de quienes están ustedes, de los que están ustedes aquí, es una muestra, es un ejemplo de las ideas que yo quiero expresar, ¿no? Esta combinación entre centros académicos, la universidad, algunos profesores. He tenido la oportunidad de saludar a José Villaverde, amigo ya de hace muchos años, y esto conjuntamente con ustedes, representantes de empresas, de instituciones, yo creo que es lo que hay que potenciar en las relaciones de la universidad con la sociedad. Y como yo entiendo que ustedes todos vamos a muchas actividades, al final yo siempre me preocupa cuando hago una intervención, es que al menos, ya no digo al día siguiente, sino al menos unas semanas después quede alguna idea de lo que yo quiera, de lo que me gustaría expresarles a ustedes, ¿no? Que se retenga alguna idea, y esta idea es una idea
básica. La idea es, uno, que la universidad es muy importante para mejorar la competitividad y el bienestar, en última instancia, de un territorio, de un país, de España, de lo que estamos hablando, de Cantabria también, que es muy importante y a lo mejor no nos hacemos suficientemente la idea sobre esto. Y dos, que hay que hacer todo lo posible para que esta importancia se traduzca de la mejor manera posible en relaciones de la universidad con su entorno productivo, que es la manera de garantizar que esta importancia se refleje en la sociedad, ¿no? Retener esta idea yo creo que es una idea simple, por otro lado fácilmente intuible, pero que es bueno retenerla, ¿no? Y dotarla de contenido. Esto es lo que voy a hacer en mi intervención. Yo te pediría, como soy profesor, sigo siendo profesor universitario, te agradezco tu intervención, es decir, que solo hay una cosa: he sido director del informe de la Fundación de la Contribución de las Universidades al Desarrollo, del cual esta intervención es un poco tributaria, durante 17, 18 años, pero hace 2 que ya no lo soy, porque la jubilación tiene estas cosas, ¿no? Que tienes que dejar de hacer actividad. Aunque lo comentaba ahora, como decía Serrat, decía, esto de estar jubilado está muy bien, pero solo que te lo plantees un poco ya no estás haciendo cosas todo el día. Y esto es lo que me pasa a mí. Muy bien, entrando en el tema. A ver si funciona esto. Pues este es el tema de la intervención. Estos son los 4 puntos. La evolución reciente, una mera introducción, y la universidad y la competitividad de la economía española, cómo mejorar la contribución de la universidad al crecimiento de la economía española y unas breves conclusiones, ¿no? Vamos al primer punto, que es la evolución. Yo aquí soy tributario, si me permiten, para hacerlo más fácil, porque no voy a tener la pretensión de ser más preciso que el propio Banco de España. El gobernador del Banco de España hace escasamente 4 o 5 días hizo una intervención en el Círculo de Economía de Barcelona, donde presentó lo que él consideraba los elementos más sustanciales de la economía española en estos momentos. Y yo me he permitido recuperar solo tres transparencias de lo que él dijo en esta reunión sobre la economía española. La primera es esta, ¿no? La primera es que las columnas nos indican el crecimiento intertrimestral de la economía española y los recuadros en amarillo nos indican la estimación del crecimiento del conjunto del año 2024. La economía española, en este último indicador, está en un 3,2%, y ya ven ustedes cómo está el resto de unidades. La Unión Económica y Monetaria, la zona euro, en un 0,7%, Alemania con un crecimiento negativo del menos 0,2%, Francia del 1,2%, Italia un crecimiento plano del 0%. Por tanto, esto que ha sucedido, que se prevé que suceda en el 2024, cuando las estimaciones se transformen en definitivas, ha sucedido también en los años anteriores, particularmente en el 2003. Estamos hablando, por tanto, que estamos creciendo 3 o 4 veces por encima de la Unión Europea. Esto no es un tema baladí. Aunque parezca impensable, hay un debate político sobre esto, sobre si la economía española va bien o no va bien. Digamos que mejor lo refleja ha sido los medios internacionales, los medios anglosajones en particular. Hace una semana la BBC hacía un panegírico del crecimiento de la economía española, pero antes lo había hecho Economist, situando a la economía española en la primera economía de la OCDE, por su comportamiento no solo el crecimiento del PIB, sino otros indicadores del 2024, y también lo han hecho medios de comunicación poco sospechosos como The Times o Financial Times, ¿no? Y esto no es menor, porque significa, primero, una campaña de marketing
indudable para la economía española y tiene traducción práctica. Y la traducción práctica es que tenemos una prima de riesgo ahora, ya saben ustedes, la diferencia del tipo de interés del bono a 10 años español respecto al alemán, esta prima de riesgo que es inferior a la francesa, o ha sido inferior a la francesa, esto cambia cada día, pero insólitamente es inferior a la francesa y tiene 40 puntos por debajo de la italiana. Por tanto, hay una confianza, una relativa mayor confianza en la economía española por parte de los tenedores internacionales. Y después también se traduce en una mayor atracción de la inversión extranjera. Financial Times hace una estimación y dice que España es la sexta economía del mundo en la atracción de inversión extranjera en estos últimos años. Por tanto, no es gratuito este comportamiento de la economía española. Es verdad que este comportamiento de la economía española ha de servir para algo. En primer lugar, ha de servir para cumplir la senda fiscal, creo yo, para cumplir la senda fiscal de la Unión Europea. Cumplirla estrictamente. Es decir, hemos de pasar de ser un país PIC, ¿acuerdan ustedes aquel acrónimo anglosajón que nos ponía con los portugueses, italianos, los griegos y los españoles todos juntos, y además utilizaba este acrónimo no precisamente alabador? Hemos de pasar de ser un PIC, en los términos que se mencionaban antes, a ser un país que cumpla la senda fiscal, porque haciendo esto no solo es bueno para la economía española, es decir, que reduce su nivel de endeudamiento y lo pone a un nivel más aceptable y no en los niveles elevados en los que está ahora, sino es bueno para la economía europea en su conjunto. Y lo es en la medida en que si este comportamiento es así de países que habían sido considerados PIC en el sentido peyorativo del término, lo es para que la Unión Europea en su conjunto se pueda plantear actuaciones más decididas para hacer frente a los retos de la defensa, para hacer frente a los retos de la introducción de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de la introducción de la nueva energía, es decir, para hacer frente a estos retos, como han puesto de manifiesto los informes conocidos ya de Letta y Draghi. Es decir, difícilmente la economía europea o la Unión Europea va a crear mecanismos de deuda común si los países que están más fuera del comportamiento estándar pues no tienen un comportamiento adecuado. Por tanto, es bueno para la economía española y será bueno también si se cumplen estos objetivos para la economía europea. Pero bueno, que esto sea así ya es un indicador de esto. Eso traducido en términos de ocupación, que tenemos el volumen de ocupación mayor de la historia en la economía española, por tanto son indicadores positivos, pero como es evidente, esto no deja de esconder aspectos más cuestionables. Y para simplificar, porque no se trata de hacer ahora una intervención sobre la economía española, para simplificar, este es uno de los aspectos más relevantes en su versión negativa. Es decir, que tenemos finalmente una pérdida relativa de productividad en estos últimos años, a pesar de que en estos 2 o 3 se intenta recuperar, una pérdida relativa de productividad respecto a los principales países europeos muy sustancial. Y por tanto este es el aspecto que hay que hacer frente. A mí me gusta poner el énfasis en este aspecto porque es aquí donde puede intervenir la universidad. Es decir, ¿cómo mejoras la productividad? Bueno, mejorar la productividad, al final, digamos, hay muchos estudios que analizan cómo evoluciona la productividad, pero sobre la manera de solventar estos problemas de la productividad, al final se sintetizan diciendo que hay que mejorar la formación, hay que mejorar la inversión, hay que mejorar la introducción de las nuevas tecnologías en la economía, hay que incorporar sectores con más valor añadido,
Pero en síntesis el elemento sustancial es el de mejorar la inversión y mejorar la capacidad de la formación. Analizar estos aspectos concretos no es fácil. Ahora tenemos un instrumento en la economía española, hace par o 3 de meses, o 4, no creo que mucho más, se ha creado una cosa que ya existía en la mayoría de países europeos y que se crea a instancias de la propia europea, que es la Comisión de la Productividad, la Comisión Española de la Productividad. Aquí tenemos una comisión creada en España, que preside Juan Francisco Gimeno, y que hay representantes de las instituciones y de la academia, y que, bueno, que su misión principal es ver cómo podemos mejorar este gap de la productividad, que es finalmente lo que va a dar garantías para el crecimiento futuro de la economía española. Uno de los aspectos para mejorar la productividad, en mi punto de vista, y ahí ya entro en la universidad, es la universidad. La universidad por varias razones. La primera de ellas es por sus indicadores. Es decir, la universidad, no olvidemos que como institución imparte formación a más de 1.750.000 estudiantes de grado, máster y doctorado. Ha habido en este periodo, en lo que llevamos de siglo, un aumento muy sustancial de las universidades privadas. Este no es un tema que toque aquí, esto podría ser otro tema. ¿Cómo se gestiona esto? La verdad que estamos en el borde de que las universidades privadas en número superen a las universidades públicas. Las públicas son 50, la última fue creada en 1998, que fue la Politécnica de Cartagena, y desde entonces no ha habido creación de universidades públicas. Es verdad que las universidades privadas es un magma muy heterogéneo, donde existen instituciones tradicionales, de tinte confesional, de toda la vida, con un comportamiento homologable al de las universidades públicas tradicionales. Hay las universidades privadas de reciente creación y también hay universidades privadas que formalmente son privadas pero de iniciativa pública. Las instituciones públicas han creado a veces, al menos en 2 casos que yo conozca, fundaciones para gestionar con una gestión privada la propia universidad pública. Pero este es otro tema, no vamos a entrar en este tema, pero sí que es un tema relevante para entender qué ha sucedido en la Universidad Española en lo que llevamos de siglo. El otro aspecto principal es que estamos hablando de 137.000 profesores, por tanto 1.700.000 estudiantes, 137.000 profesores. Cada año se gradúan más de 200.000 estudiantes en grado, 153.000 en máster y casi 211.000 en doctorado, 366.000 personas graduadas pone la Universidad de Economía. O sea, es fácil intuir que la mejora, que algo tendrá que ver la aportación que hace a la universidad en la formación de los estudiantes y en la generación de titulados en la productividad de la economía española, si entendemos que hay una relación directa entre productividad y nivel de formación. Y no solo en el terreno de la formación, sino también en el terreno de la investigación y de la transferencia, ¿no? En el terreno de la investigación, es decir, más de un cuarto de los gastos internos de I+D, de la economía de investigación y desarrollo, son gestionados por la universidad, emplean al 35% del personal de I+D y a un 45% de investigadores. El personal de I+D es investigadores más técnicos de investigación, pero casi un 45% de todos los investigadores españoles están en la universidad. Y las universidades públicas han solicitado el 26% del total de las patentes nacionales. Estamos hablando de los datos más recientes disponibles. Y además, si miramos otros datos, como veremos después, pues el 80% de las publicaciones académicas en revistas acreditadas provienen de la universidad. Es decir, yo creo que una idea básica es esta, es decir, es difícil
es difícil hacer frente a los déficits de la economía española sin tener en cuenta la universidad. Ahora, ¿este hecho de la universidad resuelve todos los temas? No, sin duda. Hay aspectos a mejorar, y esto es lo que vamos a poner el acento en los aspectos a mejorar. Rectora, no voy a poner los aspectos en aquellos de que la universidad se puede sentir orgullosa. No se trata de esto aquí, sino vamos a poner el acento en los aspectos que se pueden mejorar. Y vamos a considerar primero los aspectos en el ámbito formativo. Hay estos 6 puntos que me gustaría desgranar. Si me extiendo, me haces un aviso. Es que soy profesor universitario, ya sabéis que los profesores universitarios hablamos para cursos académicos y por tanto tendemos a exagerar las intervenciones. Pues hay estos 6 aspectos a tener en cuenta. Un primer aspecto bien sabido es que a mayor nivel de estudios, mayor inserción laboral. No sé si lo ven ustedes muy bien, pero aquí que tenemos digamos, la tasa, yo tampoco lo veo muy bien, pero tenemos la tasa de actividad, tenemos la tasa de empleo, la tasa de paro, tenemos estas cuatro colores que nos indican las diferentes tasas. Y la universidad, los estudios superiores, son las 4 columnas de la derecha. La primera bloque de 4 columnas es el total de la economía española y después estas mismas tasas para las personas ocupadas, para la población, ocupada o no ocupada, con diferentes niveles de estudio. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que miremos lo que miremos, si es tasa de actividad, si es tasa de empleo, si es tasa de paro, los mejores indicadores son siempre para aquel colectivo que tiene estudios universitarios. Hay más tasa de actividad para una persona con estudios universitarios que aquella que no lo tiene. Hay más tasa de empleo, hay menos tasa de paro. Por tanto, el primer aspecto es este. A mayor formación, mejor inserción en el mercado de trabajo. Un segundo aspecto es este. A mayor formación, mayor retribución. Un estudiante, un titulado universitario, tiene una retribución que está siempre por encima, es las 2 filas iniciales, que aquellos titulados que solo tienen estudios postobligatorios no terciarios, si quieren ustedes bachillerato, o los que solo tienen estudios obligatorios. Por tanto, a mayor formación, mejores condiciones de inserción laboral. Por tanto, esto es un aspecto sustancial a retener. Un segundo aspecto a retener es este de aquí. Aquí todavía lo verán menos, pero fijémonos solamente en la primera línea, que es la de la Unión Europea, las en negrita, y España. ¿Qué tenemos? Una estructura de la población por nivel educativo, que yo le he denominado disfuncional, pero estaba dudando si poner esta frase, en la cual, digamos, la estructura del nivel educativo en España hace así. Es decir, hay relativamente más población con niveles de estudios obligatorios y universitarios que con estudios postobligatorios no terciarios, con bachillerato. Es decir, el porcentaje de población con estudios postobligatorios no terciarios en España es del 22%, esta cifra de aquí, y es la menor de todos los países considerados. Es decir, que es una estructura rara. Tenemos universitarios, tenemos gente con solo estudios obligatorios, pero muy pocas personas con estudios intermedios. Esto a lo mejor se está corrigiendo, está habiendo un aumento sustancial del crecimiento de los ciclos de grado superior y los ciclos de grado profesional intermedio, se está corrigiendo, por tanto, de la formación profesional de grado medio y de grado superior, y ahí
Y por tanto, este es otro indicador. Otro aspecto a tener en cuenta es la sobrecualificación. Y ahí España está en el último lugar de todos estos países considerados. Sobrecualificación, ¿qué quiere decir? Sobrecualificación es un concepto malo, porque, hombre, hablar que una persona tiene sobrecualificación no parece que sea lo más idóneo posible. Nunca hay sobrecualificación. Lo que sí hay es desajustes entre la formación que tiene el trabajador y la formación que requiere el lugar de trabajo. Entonces, cuando hablamos de sobrecualificación en este sentido, quiere decir que hay un porcentaje de la población que es muy elevado en España, el más elevado de todos los países considerados, universitarios que están trabajando en puestos de trabajo que no requieren esta titulación. Este no es un tema menor. No es un tema que tengamos que atribuirlo a la universidad, y esta es otra idea que quiero repetir, pero es una idea que a lo mejor nos habría que plantear si la oferta de titulaciones es la adecuada, etcétera. Hay un trabajo inmenso en este tema. Pero bueno, esta es otra disfunción de la formación. Y después un penúltimo aspecto es la sobreestimación de la cualificación. Esto es un estudio que sale del PIAC, de la OCDE, y que ¿qué nos indica? Nos indica el grado de competencias adquiridas por los titulados universitarios de la población. ¿Y qué nos indica? Fíjense dónde está España y dónde están los restos. Las columnas nos indican que el grado de cualificación es relativamente reducido. Es decir, que una persona, una cosa es que tenga la titulación y otra cosa es que tenga una cualificación adecuada a esta titulación. Por tanto, estos son dos aspectos diferentes. Aquí nos está diciendo que la cualificación del titulado español es relativamente reducida. Está situada, solo está por encima de los 6 o 7 países que están ahí. Y otra cosa que nos está diciendo es que son los puntos rojos y azules. Nos está diciendo es que en algunos casos el nivel de competencias que tienen los titulados, los bachilleres, en países como Japón, Holanda, etcétera, son superiores al nivel de competencia que tienen los titulados superiores de España. Por tanto, esto es otro aspecto que se deriva de una encuesta que se va a volver a repetir ahora, el PIAC, y que lo ha analizado en detalle Gomendio, la que fue secretaria de Estado en el Ministerio Español, y lo ha analizado para el informe de la Fundación CID este último año, que yo creo que también nos debería hacer retener, sobre si una cosa es la titulación y otra cosa son las competencias de esta titulación. Por tanto, habría que... Esto es otro aspecto. Y finalmente, un último aspecto, que todo esto coincide en que las empresas, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, pueden tener dificultades para cubrir sus vacantes. Aquí no hay estudios que yo conozca completos sobre el tema, pero sí los que se han hecho para sectores determinados, y aquí hay un ejemplo de ello. Por tanto, y esto hace también que aparezcan ofertas de enseñanza superior fuera del mundo universitario, que se están introduciendo en España para cubrir estos desajustes del mercado laboral. Por tanto, ¿qué hacer en este tema si queremos mejorar esta presencia de la universidad en la actividad, si queremos reducir este gap de productividad y hacer más eficiente la relación de la universidad con su entorno? ¿Qué hacer? Pues aquí hay 5 propuestas. 1, adaptar mejor el perfil de la oferta formativa de la universidad y los niveles de exigencia, que es el tema de la cualificación que hablábamos antes, a los requerimientos del mercado de trabajo. Esto sí que es fácil decirlo, hacerlo ya es más complicado. Otro, no menor, que es reducir los plazos de verificación de los títulos universitarios. Para poner un título universitario, y la rectora lo sabe muy bien, para poner un título universitario en la calle, para que empiecen los titulados a aparecer,
pues probablemente 6 o 7 años debe ser lo mínimo. Desde que tienes la idea, de que se produce el acuerdo en el propio Consejo de Gobierno, desde que se presenta, desde que lo aprueba la comunidad autónoma, desde que se verifica. Todo esto es un tiempo infernal desde que se pone en marcha y hasta que obtiene los graduados. Por tanto, hay que reducir plazos y reducirlos y a lo mejor crear itinerarios nuevos. Pero este es otro tema. Otro tema que ha puesto sobre la mesa la LOSU y que ya lo desarrollaron, digamos, institucionalmente con más intensidad el Gobierno vasco, fue desarrollar la mención dual en los microcredenciales. Este no es un aspecto menor, es decir, quiere decir que se ofrezcan títulos que se desarrollen conjuntamente entre la universidad y la empresa. Y por tanto esto, les convida a todos ustedes a participar en esta idea, tanto a la universidad como a los empresarios. Es decir, titulaciones con mención dual es más fácil que la inserción laboral de los titulados sea más efectiva, que los niveles de exigencia y requerimiento de la titulación estén más adaptados a las necesidades de la empresa. Por tanto, esta posibilidad que abre la LOSU es una posibilidad que está ahí y que yo creo que se debería aprovechar, junto con las microcredenciales, que es una manera de verificar la formación corta, pero que sea acumulable, escalable, etcétera, y por tanto impulsar la formación a los activos, a los que están trabajando. Otro aspecto, que yo creo que no es menor, es muy complicado hacer titulaciones conjuntas entre ciclos formativos de grado superior y la universidad. Hay ámbitos institucionales de responsabilidad diferentes y por tanto es complicado. Habría que, yo creo que facilitar el pase de una cosa a otra. Una cosa que se hace es que aquel que tiene un ciclo formativo de grado superior puede ir a la universidad y se le pueden reconocer unos determinados créditos del ciclo formativo. Yo estoy yendo un poco más allá, hacer titulaciones conjuntas, ciclos formativos y grado superior. Esto hoy por hoy no es factible, pero habría que desarrollarlo, y después el impulso de la formación permanente. Bueno, son vías que yo creo que habría que explorar para limitar los desajustes que hablábamos antes y así tener una población formada más adaptada a las necesidades. Es verdad, y esto es un paréntesis, que la universidad no ha de ser únicamente como misión la de formar población adaptada necesaria a las necesidades del sistema productivo. Es verdad, la universidad va más allá, que hace un tipo de formación que por sí misma ya tiene objetivo. Pero en cualquier caso, tengo la impresión que si en algo se ha pecado es en no hacerlo primero, es decir, en intentar adaptar más la formación universitaria a las necesidades del sistema productivo. El segundo aspecto es en lo que hace referencia a la investigación y transferencia. Y hay tres características. España es una potencia científica relativamente notable, en determinados indicadores, porque ahí los indicadores ya son más complejos. La universidad es protagonista en la producción científica española y la transferencia de conocimiento de la universidad es un ámbito mejorable. Estas son tres hipótesis. ¿Cómo las sustentamos? Bueno, ahí tenemos la producción científica española en dos periodos que se agrupa por grupos de años. Y España, a pesar de la emergencia de países como China especialmente, pues sigue ofreciendo una producción científica que supera el 3% de la producción científica mundial y ha aumentado significativamente la producción científica, lo cual es indicador del potencial científico español. No creo que sea un indicador muy comprensivo, pero es un indicador bastante de referencia sobre la potencia científica de la Universidad Española. De esta producción científica, la universidad representa más del 80%. Ahí lo tenemos. Otra cosa es el otro indicador, que es el impacto normalizado, que vendría a reflejar la calidad de la producción científica, pero la universidad presenta el 80% de la producción científica española.
Otro aspecto, decíamos, es que la transferencia es mejorable. Y ahí tenemos un primer indicador, que es la contratación que hace la universidad con terceros. El volumen de contratación. Por tanto, estamos diciendo que en el año 2022, los últimos datos disponibles nos indican que hay estos 4 conceptos de ingresos de la universidad, son I+D colaborativa, apoyo cátedras, I+D por encargo, prestaciones, etc. ¿no? Si estos 4 conceptos en el año 22 superan los 700 millones, casi los 800 millones de euros. Esto es el volumen de la estimación que hace la red OTRI, ahora de oficinas de investigación, de la contratación que hace la universidad, fundamentalmente pública, porque la investigación en la universidad hoy por hoy es fundamentalmente referida a las universidades públicas. Pero es el volumen de contratación que hace la Universidad Española con las empresas o con las instituciones y los ingresos que obtiene. Como pueden ver, ha habido un aumento sustancial de lo que es la I+D colaborativa en el año 22, y para ponerlo en dimensiones es la nota que hay detrás, que hay al pie, que únicamente en el año 21 este volumen de contratación es cuando se ha superado el volumen de contratación del año 2010. Por tanto, es verdad que tenemos esta magnitud, pero puesta en contexto es una magnitud, si la entendemos para el conjunto del sistema universitario español, no excesivamente elevada. Podría ser mucho más elevada. El otro aspecto ya son datos del Instituto Nacional de Estadística, que analiza las empresas innovadoras y de las oficinas estadísticas internacionales. Aquí tenemos los diferentes países. ¿Y qué nos indica esto? Nos indica que la transferencia de conocimiento es mejorable. Aquí tenemos los ingresos en concepto, las empresas que cooperan, es decir, las empresas. Hay las empresas que innovan, hay las empresas que innovan y que cooperan con otras instituciones, y de estas, las que cooperan con la universidad. Es decir, por tanto, lo que hace la estadística es estimar cuántas son las empresas que innovan, que se supone son sobre las que hay que apoyarse para reducir el gap de la productividad que decíamos antes. ¿Cuáles son las empresas que innovan? Si estas empresas que innovan cooperan y si en el momento de cooperar, cooperan con la universidad. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que España está situada aquí un poco desplazada a la parte derecha del cuadro. ¿Y qué nos dice? Que las empresas que cooperan en España están por encima del 20%, más bajo que la mayoría de países, y que las empresas que cooperan con la universidad, que es el otro eje, es un 11%, si no lo veo mal, ¿sí? Un 10%, ¿no? Un 11%. Un 11%. El punto negro nos indica las empresas que cooperan con la universidad, las empresas innovadoras que cooperan con la universidad es un 11% en España. Y si miran el punto negro y comparamos la situación de los puntos negros, pues en general están por debajo España. Es decir, que por tanto hay también un campo a mejorar. Han de haber más empresas innovadoras. Estas empresas innovadoras han de cooperar para conseguir su innovación y han de hacerlo también más con la universidad, como hacen la mayoría de países. Por tanto, este es otro desajuste que hay que resolver. Y finalmente, otro aspecto es la evolución de las patentes. Es decir, una cosa es que podemos decir que la Universidad Española es relativamente relevante en lo que es la solicitud de patentes, pero un concepto es la solicitud de patentes
y otros son los ingresos de patentes, los ingresos, la licencia de estas patentes. Y ahí, por estos conceptos, sea por patentes o por otros ingresos de propiedad, tenemos que el conjunto de las universidades españolas en el año 2022 han obtenido 7,9 millones de ingresos en concepto de licencias de patentes. No parece que tampoco sea una cifra excesiva. Por tanto, ¿cuál es? Incluso podemos ir más allá, otro último concepto, que son las spin-offs creadas. Aquí no solo se produce, sino en estos 3 años considerados, las 3 últimas filas nos indican que ha habido una disminución de las spin-offs creadas. Es decir, el sistema universitario en su conjunto, en el año 2022, ha creado 61 spin-offs. No es un tema menor, porque se supone que hay investigación en la universidad, la capacidad de la universidad en traducir esta investigación en empresas innovadoras, que después sean escalables, es lo que se refleja en las otras filas, pues es un tema relevante. Por tanto, ¿qué nos da el sistema de investigación y transferencia? El sistema de investigación español es equiparable, en cierta manera, a los estándares europeos. Los indicadores de transferencia, contratación de I+D y patentes no están lejanos de los obtenidos, sin embargo, en lo que hace referencia a las patentes licenciadas y a la creación de spin-offs, se está muy lejos de los países de nuestro entorno. Este es el diagnóstico. ¿Qué hacer? Como antes hacíamos, ¿qué hacer en el ámbito de la formación, en el ámbito de la investigación y transferencia? Una cosa evidente que es impulsar entre el profesorado universitario, mediante los incentivos adecuados, parece la cosa, pues son los famosos sexenios de transferencia, que ahí están parados. La cultura de la transferencia, impulsar su participación en las empresas de base tecnológico y que se facilite la protección del conocimiento. Otra cosa que han hecho otros países, Francia en particular, es reducir, aquí tenemos más de 200 otras de oficinas de transferencia del conocimiento en las universidades y en instituciones, reducirlas, fortalecerlas, dotarlas de personalidad jurídica y dotarlas de capital. Es decir, de alguna manera, si las oficinas de transferencia del conocimiento quieren potenciar spin-offs, pues han de tener alguna relación con fondos de capital que permita generar la base de capital suficiente para que estas empresas se puedan crear. Por tanto, esto hacerlo desde cada una de las universidades individualmente es complicado, porque sin duda requiere de un personal muy cualificado para hacer estas funciones, por tanto hay que fortalecerlo. Una vía podría ser la de hacer oficinas de transferencia de conocimiento compartidas entre varias universidades. Y finalmente lo que decíamos ahora, dotar de perfiles profesionales especializados, es decir, cambiar de alguna manera los mecanismos de transferencia del conocimiento, las instituciones que hay en la universidad. Y para concluir, 3 ideas, que son lo que les decía al principio, y con esto termino. La primera es que el sistema universitario español es muy relevante para mejorar la competitividad de la economía española. Es decir, es difícil hacer frente a los retos de la productividad sin tener en cuenta la universidad. La universidad puede ayudar, no exclusivamente a la universidad, esto es una tarea de las empresas, de las instituciones, de todo el mundo, porque es una tarea también de los poderes públicos y de las normas reguladoras, las reformas laborales, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pero la universidad puede jugar un papel relevante para mejorar la competitividad. Y lo hemos visto en los indicadores que mencionaba al principio. Esta importancia no es ajena a que existan desajustes en el ámbito de formación, lo hemos mencionado, y en el ámbito de la transferencia de conocimiento, en particular las licencias de patentes y las spin-offs. En tercer lugar, el marco legal ha condicionado su actividad. El marco legal quiere decir los marcos legales en los que se apoya el sistema
universitario y la limitación de recursos. Si miramos las universidades públicas en particular, los ingresos de las universidades públicas liquidados solo han superado en términos nominales el año 2021 los obtenidos en el año 2009. Es decir, cogemos todos los presupuestos liquidados de las universidades y miramos los ingresos no financieros de las universidades públicas, solo en el año 2021 superan los del año 2009. Ha habido cambios en su interior, han aumentado los ingresos por precios públicos y han disminuido las transferencias, y ahora más recientemente se produce un fenómeno contrario. Pero solo en el año 2021 han superado los 2009 en términos nominales. En términos reales, pues probablemente estaríamos hablando de una cifra de ingresos inferior al 15% a las posibilidades que tenía la Universidad Pública Española en el año 2009. Por tanto, este es un aspecto que está aquí, ¿no? ¿Es el único aspecto? No, probablemente no. Tanto que se sugiere aquí. Se sugiere una cosa que es fácil de sugerir y difícil de hacer. Y esta es la idea que quería terminar, ¿no? Hay que aumentar los recursos de las universidades públicas, sin duda. Hay que dotarlas de mayor autonomía. Es decir, tenemos unos sistemas de regulación, en mi opinión, exagerados, la universidad pública, tanto en lo que hace a las tareas de acreditación y verificación como a la política de personal. Parece que hay una dejación de la política de personal de la universidad hacia las instituciones, hacia la ANECA, en fondo, o las agencias de calidad. Y hay que impulsar una mayor, digo yo, lo he puesto así para no generar susceptibilidades, impulsar una mayor participación de las empresas y agentes sociales en la gobernanza de la universidad. Puede querer decir muchas cosas y ninguna, Pero yo creo que lo que les quiero transmitir a ustedes que están aquí en representación de diferentes empresas es que han de tener una relación muy estrecha, en mi opinión, con la universidad. Y la universidad ha de aceptar que esto es un activo sustancial para la propia universidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues hay muchas maneras. Hay un órgano que es el Consejo Social, pero la universidad puede tener la propia autonomía como para crear las organizaciones que estime adecuadas. No estoy hablando de modificar la LOS, que también, pero esto también podría formar parte de otro debate. Pero en cualquier caso, yo creo que si alguna conclusión quisiera transmitir hoy de aquí, es que nos hemos de tomar la universidad todos más en serio. Si me permite la rectora, no dejar que se la tomen en serio solo los universitarios. Es decir, la universidad es una cosa de todos, la universidad pública en particular, y por tanto las empresas y las universidades son las que han de hacer en conjunto la universidad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Parellada. Tenemos unas cuantas preguntas de los asistentes. Pues por darle un poco de orden, si le parece, empezamos por las relativas a la primera parte de su intervención, sobre el análisis de la situación de la economía española, en la que hay preguntas como la siguiente. Récord de deuda pública, presión impositiva singular, baja productividad crónica, líderes de paro en la OCDE. ¿El crecimiento en 2024 tiene una base sólida? A ver, es decir, tener una base sólida, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los analistas extranjeros? Que es una base más sólida que el crecimiento que tuvo la economía española previo a la gran recesión, en los años 2000. En los primeros años de la década del 2000 tuvimos un crecimiento sustancial de la economía española, pero con unas bases, permítanme calificarlo, mucho más especulativas. La entrada de la peseta en el euro hizo relajar las condiciones monetarias y esto, unido a contextos internacionales,
provocó un auge de sectores específicos como la construcción de una manera desaforada que después sufrimos lo que sufrimos. Por tanto, las bases de crecimiento que tenemos más cercanas, que es esta primera década, eran mucho más especulativas que la actual. Lo que dicen los analistas internacionales, lo que dicen toda esta serie de medios de comunicación que les he mencionado antes y que no repito, es que estas bases son más sólidas que en otros momentos de la historia. Ahora, asegurar que estas bases no pueden cambiar de signo, pues teniendo en cuenta, digamos, cómo está la situación geopolítica, es difícil de decir, ¿no? Y es verdad que hay elementos que condicionan esto, ¿eh? Es decir, el nivel de deuda pública, a pesar de que está reduciendo, es extraordinariamente elevado. Por eso decía que lo importante es que, aprovechando esta situación, habría que cumplir de la manera más estricta y eficaz los objetivos de la disciplina fiscal de la Unión Monetaria, es decir, el 3% de déficit, que ahí estamos, y el 60% de deuda respecto al PIB. Yo creo que cumplir esto, que es uno de los grandes desajustes, pues es evidente que es fundamental, y lo decía, para la economía española, pero también para la credibilidad de las economías europeas. Y evidentemente esto no se resuelve en un día, no pasas de un déficit del 130 o 140%, como hubo como consecuencia del impacto del COVID, a uno de 60% en 2 días. Como no pasas de un mercado, de una tasa de paro del 20%, como hubo en cierto momento, a tasas de paro europeas. Seguimos teniendo la tasa de paro más elevada, una de las más elevadas de la Unión Europea, pero está reduciendo. Yo creo que estos desajustes están ahí y lo que han de ser es variables que obliguen a seguir en esta misma dirección. ¿Por qué todos los analistas, al hablar del milagro del crecimiento español, olvidan explicar el punto de partida y la caída más pronunciada durante la pandemia? Sí, bueno, los analistas no. Hay analistas que utilizan la fase expansiva de la economía española a partir del 2010 o 2011 y otros que lo estudian a partir del 2009. Si lo estudias a partir de antes de la crisis del COVID, del 2010, pues probablemente los comportamientos no sean tan excelentes. Y yo creo que no se olvida, es decir, es evidente que la economía española, por sus mismas características, de la misma manera, en mi opinión, está teniendo un comportamiento positivo ahora. Digamos, si quieren, para simplificar, la importancia del turismo en la economía española explica probablemente su crecimiento ahora, y la importancia del turismo en la economía española en el 2020 explicó la particular caída del turismo de la economía española en aquel momento, ¿no? Por tanto, no se trata de obviarlo, sino de situarlo en su contexto. El crecimiento del 3,2% de España, partiendo de una base inferior que otros países, si la economía va como un cohete, ¿por qué cuando una persona compra en el súper ganando unos 1.200 euros los precios no paran de crecer y no se aprecia esa bonanza económica? Bueno, digamos, el crecimiento, lógicamente, crecimientos relativamente más elevados van asociados a tensiones inflacionistas más elevadas. De todas maneras, la economía española en su conjunto ha reducido sus tasas de inflación. Actualmente están entre el 2 y el 3%, pero ahí están. Es decir, que es una tarea en la que hay que fijarse. Estas tasas de inflación a veces tienen nombres y apellidos, ¿eh? A veces son los temas energéticos, a veces son otras cosas, ¿no? A veces son problemas en determinados sectores de la alimentación, y en esto hay que estar. No creo ahora que el diferencial de la tasa de inflación entre la economía española y los países europeos sea un tema determinante. Creo que lo más importante
sin duda, es la productividad, y, si me permiten, el PIB per cápita. Este es un gap que hay que resolver, porque este sí que nos da las bases para el crecimiento futuro de la economía española. Salvador López Andrés pregunta su opinión sobre la no deflactación de la tarifa del IRPF y el consiguiente empobrecimiento de los trabajadores y la sociedad en general. Bueno, esto es... A ver, digamos, no deflactar significa aumentar los ingresos públicos. Por tanto, tan sencillo como esto. ¿Aumentar los ingresos públicos es bueno o es malo? Pues mira, va a depender de lo que hacemos con estos ingresos públicos y de la percepción que tenga cada uno de nosotros sobre estos ingresos públicos. Si con estos ingresos públicos haces una política social, pues hay quien valorará positivamente, digamos, este aumento de ingresos públicos. Si deflactas, lógicamente reducirás los ingresos públicos y tendrás más dificultades para cumplir, digamos, los objetivos sociales que pueda tener un gobierno, y tendrás más dificultades también para cumplir los objetivos de la senda fiscal europea. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Qué se debería hacer? ¿Deflactar? ¿Aumentar los tipos? ¿Reducir los ingresos públicos? No sé. Esto depende de cada uno de ustedes. Deflactar, deflactar tiene la ventaja de que el coste político para un gobierno es mucho menor que el coste político de aumentar los ingresos impositivos. Tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Como no hacer nada, ¿no? No haciendo nada. No actuando en el sistema impositivo, aumentan los ingresos públicos, sí. Pese al mejor comportamiento relativo de la economía española, seguimos sin converger en renta per cápita con los países europeos más avanzados. ¿Se explica todo por nuestra baja productividad? ¿Cómo converger a medio plazo? ¿Qué debe cambiar en nuestra universidad para favorecer esto? Bueno, me atrevería a decir que algo he dicho sobre esto. Algo he dicho. Yo soy de la opinión de que sí, que existe, que el principal problema es que el PIB per cápita y la productividad, ya saben ustedes que el PIB per cápita es una multiplicación simple entre productividad y tasa de ocupación, ¿no? La tasa de ocupación está ahí, la productividad es donde tenemos, y lo he intentado explicar al principio, donde tenemos, y yo creo que ahí la universidad, sin duda, puede hacer cosas en este sentido y debería hacer cosas en este sentido, y está en las mejores condiciones posibles por lo que representa para el conjunto de la sociedad española para hacer cosas en este sentido. Es lo que he intentado explicar. La mejora de la productividad en España es más asunto político. ¿Qué puede hacer la universidad por la productividad de nuevo? ¿Cómo paliar el asentismo, verdadero cáncer de la economía española? Bueno, ahí son varias cosas, ¿no? Es decir, una cosa es qué puede hacer la universidad, lo he dicho, pero no puede hacer la universidad. Yo creo que qué puede hacer la universidad y qué puede hacer, digamos, las empresas y las instituciones. Es decir, o entendemos que este es un objetivo compartido o no lo vamos a solucionar. Si le decimos a la universidad, oye, haz lo que sea para mejorar la productividad de la economía española, la universidad va a hacer las cosas que crea conveniente ella. Pero esto es un objetivo compartido. Por tanto, yo los emplazo a que establezcan foros de debate, establezcan mesas de colaboración entre la universidad y las empresas de Cantabria para ver si la oferta docente de la universidad es la adecuada, si cómo se imparte es la manera más adecuada, si su oferta de lugares de trabajo se resuelve con los titulados que hace la universidad, si hay que desarrollar menciones duales en los títulos universitarios, cómo desarrollar las microcredenciales y la formación continua. Yo les emplazo a que hagan esto conjuntamente. Esta va a ser la única manera de desarrollarlo. Lo de la tasa de abandono, esta es otra cosa que evidentemente hay que resolver, porque está llegando a límites demasiado elevados.
Didier Fleury, del Clúster de Sostenibilidad de Cantabria, pregunta acerca de la sobrecualificación en España, y pregunta, ¿qué porcentaje de trabajadores o de estudiantes de España se van al extranjero y cuáles son los motivos? ¿Económicos? ¿Falta de oportunidad en España? ¿Hay otros motivos? Sí, no sé, hay falta de oportunidades en España, sin duda, debe ser el principal motivo. Falta de oportunidades en España con las condiciones en las que se ofrecen estas oportunidades en el resto de Europa. Es decir, es conocido en determinados sectores, por ejemplo, en medicina tenemos un problema, en salud, de profesionales médicos que van a otros países, particularmente comunitarios, porque las condiciones laborales son notoriamente mejores que en España. Pero en salud es relativamente sencillo porque uno no va a ejercer la profesión libre como autónomo en otros países. Uno va a incorporarse a los sistemas públicos de salud de otros países. El sistema público de salud ofrece unas condiciones laborales que son públicas y notorias y por tanto esto está ahí. Mi doctora del CAP, he tenido 2 doctoras del CAP que se han ido en este caso a Alemania, a Suiza, a trabajar. Es decir, bueno, voy sustituyendo una doctora por otra doctora. Pero es evidente que, claro, hay mejores condiciones, hay más oportunidades, hay un perfil profesional a lo mejor más adaptado. La sobrecualificación no quiere decir que la universidad, no quiere solo decir que la universidad ofrece titulados que no corresponden a las ofertas de trabajo, que también, sino quiere decir también que no hay una oferta de lugares de trabajo adecuada a los niveles educativos que ofrece la universidad. Para que haya una oferta de trabajo adecuada, lógicamente han de haber lugares de trabajo, han de haber perfiles profesionales en las empresas que valoren esta cualificación. Por tanto, es una tarea, insisto, es una tarea de todos. Y esta es mi principal conclusión. Asuman que es una tarea de todos, si no, no lo vamos a resolver. La sobrecualificación puede significar que en determinadas ocasiones hay un exceso de formación. ¿Puede ser posible eso? Que haya más formación que haya. Esta no está aquí. Esta la estoy haciendo yo. Esta la estás haciendo tú, Es la ventaja de estar al lado de él. No, yo creo que nunca hay un exceso de formación. Nunca hay un exceso de formación. Ahora, lo que hay que hacer es mirar y adaptar, en particular en la universidad pública. La universidad privada ya se resuelve el tema. Pero la universidad pública, que recibe alrededor del 80% de sus ingresos de transferencias de la comunidad autónoma, pues ha de tener una especial responsabilidad en que la universidad y las empresas y las instituciones adapten su formación a las necesidades del sistema productivo. Ahora, esto no quiere decir, pero es que en cualquier caso, vamos a ponernos un caso extremo, es decir, esto no quiere decir que no haya que se ha planteado en determinados países, reducir las humanidades en la universidad. No es este el caso, porque las humanidades, si se hace bien, también es posible encontrar esta relación con el sistema productivo. Por tanto, lo que hay que hacer es encontrar estos caminos de colaboración entre el entorno de la sociedad en la que está ubicada la universidad y la propia universidad. ¿A qué considera que se debe los motivos de la sobreestimación de la cualificación en España? Pues probablemente a que no se hacen las cosas suficientemente bien, ¿no? Es decir, el tema de la sobrecualificación es para la persona, para la población española. PISA lo es para los estudiantes de GB, de primaria, etcétera, ¿no? Es el mismo esquema mental. Vamos a ver qué nivel alcanzan los estudiantes españoles preuniversitarios en relación a sus homónimos europeos. Y aquí, desafortunadamente,
aunque con diferencias y con cambios, no parece que destaquemos en PISA. Pues en el conjunto de la población española tampoco destacamos en nivel de cualificación. Es verdad que hay aspectos específicos de la economía española. Claro, estamos hablando del conjunto de la población española, y el conjunto de la población española hay población, digamos, que se ha incorporado a la universidad más recientemente, hay población que no ha ido a la universidad, estamos hablando por tanto, estamos hablando de generaciones que han tenido, digamos, que se han beneficiado del estado de bienestar en peores y en mejores condiciones, ¿eh? Y por tanto aquí lo que estamos recogiendo es el promedio de esto. Esto también puede influir. Mal nos iría si este mismo resultado que da el PIAC se mantuviera durante generaciones, lo cual quiere decir que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para dar más rigor a la oferta docente que ofrecen los diferentes niveles educativos. ¿Qué se puede hacer para que la universidad se adapte con más agilidad a las necesidades formativas de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando de las necesidades de personal sanitario, ¿no? Y todo el proceso para conseguir que haya más médicos, más enfermeros y enfermeras formados en la universidad, pues es muy largo, lleva muchas complicaciones. ¿Qué se puede hacer concretamente para que sea más ágil la universidad en ese aspecto? Yo creo que hay que cambiar habría que agilizar los modelos regulatorios que tiene la universidad. Es decir, lo mencionaba antes. No puede ser que un cambio regulatorio, desde que se inicia la idea de una nueva titulación hasta que aparecen los graduados, pasen 7 años. Esto no puede ser. Yo recuerdo en mi etapa de vicerrector, que fue a finales de los 80, primeros de los 90, hubo un boom de la demanda de informáticos. Y evidentemente todos nos pusimos las pilas. Vamos a ver cómo aumentamos los informáticos en la universidad. ¿Esto qué quería decir? Pues quería decir esto. En aquel momento incluso era todo más complicado, ¿no? Pero quería decir que desde que se había la idea, desde que se creaba la titulación, desde que no sé qué, hasta que aparecían los informáticos, probablemente el boom habría desaparecido. Pero bueno, se planteó el tema. Se plantearon alternativas. Una alternativa que se planteó fue coger al graduado de físicas y con un periodo de adaptación, que debería ser no superior a 1 o 2 años, transformarlo en graduado de informática, que parecía factible. Esto no fue posible. Es decir, yo creo que los mecanismos regulatorios que tiene la Universidad Española son excesivamente, en mi opinión, excesivamente complicados. Y por tanto, yo creo que habría que agilizar estos mecanismos, dar más posibilidades de crear ofertas, de generar itinerarios nuevos, y esto hacerlo con la prontitud que requiere. De todas maneras, el tema de la demanda de personal sanitario es verdad, pero recordemos que, digamos, las necesidades del sistema sanitario son el número de plazas que genera el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, yo no sé si... Y las que quedan sin cubrir. Exactamente, pero yo no sé si el problema es que no hay suficientes titulados, sino el problema es que no hay una oferta de plazas suficiente. Es decir, yo no me atrevería a decirlo ahora, porque parece un poco exagerado, pero sí que habría que estudiarlo. Este para mí es el principal tema. En una entrevista el pasado domingo en el diario Montañés, la rectora habló de muchas cosas, pero en relación con los vínculos entre la universidad y la empresa, habló de una de las cuestiones que usted ha comentado aquí, la necesidad de valorar la posibilidad de una formación dual en la universidad. También habló de la necesidad de una aproximación hacia el entorno empresarial y lo concretó con la siguiente frase, que la universidad tiene que solucionar los problemas del entorno productivo.
Y bueno, habló también de planes para captar más proyectos. ¿Qué opina de todas estas acciones? La rectora está aquí, ¿no? Pero, ¿qué opina usted? Ya sabemos Estoy que... totalmente de acuerdo con la rectora. También habló de otra cuestión que coincide en cierta medida con una de las leyes estrella que el Gobierno de Cantabria está intentando sacar adelante, un plan para simplificar la burocracia, ¿no? ¿Hasta qué punto los trámites administrativos obstaculizan determinadas decisiones de la universidad o con respecto a la universidad? Estoy convencido, ¿no? Es decir, desde lo de la cita previa hasta infinidad de sistemas que se han introducido en estos últimos años, yo creo que dificultan los procesos de resolución de los problemas, ¿no? Y en la universidad, sin duda, yo he dicho que el tema regulatorio es un tema relevante. Es decir, para que se hagan ustedes una idea, que a lo mejor no se la hacen, cada oferta de título, cada título que ofrece la Universidad Española, privada o pública, tiene un proceso de verificación. Y al cabo de un tiempo, y de manera regular, tiene un proceso de acreditación, cada título. Estamos hablando de ¿cuánto? De 10.000 ofertas de títulos. Esto quiere decir que una universidad hace un dossier en la que explica las condiciones de su título y la lleva, y este dossier lo lleva a la agencia de calidad correspondiente, que es la encargada de hacer la verificación. Y después, cuando ha transcurrido un periodo, lo vuelve a elevar a la agencia de calidad correspondiente, porque es la encargada de acreditación. Hay agencias de calidad, no todas las comunidades tienen una agencia de calidad, o no todas tienen competencia para hacer la verificación y acreditación. La ANECA es la que la hace por defecto para todas aquellas agencias, para todas aquellas comunidades cuyas agencias de calidad no están en el sistema de acreditación europeo. Pero ustedes imagínense la montaña de documentación que va de arriba abajo de la universidad a las titulaciones. Aparte de esto, hay un sistema también para el profesorado universitario de los sexenios, que también cada profesor universitario, al cabo de un tiempo, presenta. Yo creo que todo esto es extraordinariamente complejo. Primero, en el tema del personal, aquí debemos ser uno de los pocos, el profesorado universitario, aquí debemos ser uno de los pocos países donde se produce este fenómeno. Las agencias de calidad, en general, en los países europeos, se centran en que los títulos funcionen correctamente, para decirlo así, los títulos que ofrece el sistema universitario, y se ofrezcan en condiciones y se sigan ofreciendo en condiciones. No se centran en el aspecto del personal. Además, las agencias de calidad europea lo que introducen, al menos algunas de ellas, es la acreditación de la universidad. Es decir, la Universidad de Cantabria hace las cosas bien, a efectos de cómo prepara los títulos, pues acreditamos a la Universidad de Cantabria. Y por tanto, no hay que pasar a través de las agencias de calidad para acreditar. Cada título que ofrece a la Universidad de Cantabria, acreditada previamente, ya se acredita. Yo creo que esto sería una manera de simplificar el proceso sin disminuir la calidad, sin necesariamente disminuir la calidad de la oferta educativa. Yo les explico un caso, en el caso del profesorado. En la Universidad de Barcelona se introduce que para contratar un profesor hay que hacer un call internacional. Tú sacas una plaza de profesor agregado y pues en el call internacional, a través de los mecanismos que tiene cada disciplina, pueden aparecer 200 candidatos de todo el mundo. Los investigadores del departamento, del área de conocimiento, hacen la selección. Pero claro, no eliges aquí. Lo que hay que hacer después es hacer lo que está establecido, que es el concurso que establece la ley,
que no necesariamente tiene que atender el sistema que ha realizado el propio departamento, ¿no? Es decir, por tanto, es un tema muy complejo que yo creo que, en mi opinión, rectora, habría que... Es decir, yo creo que la universidad ya es suficientemente mayor como para hacer ella la política de personal. Esto es la manera de concluir, un poco dura, pero es la manera de concluir. ¿Cree que la universidad debe participar activamente en la definición de la estrategia de una sociedad? Totalmente, sí, totalmente. ¿Cómo? Bueno, una cosa ya lo hace, es decir, a través de sus profesores e investigadores. No hay comisión que se cree donde no hayan investigadores de la universidad. Otra cosa es si la universidad institucionalmente participa, pero yo creo que es bueno que la universidad participe en estas grandes decisiones de país, ¿no? Y sus representantes son los que deberían catalizar la opinión del sistema educativo. ¿Qué papel pueden tener las humanidades en entornos científicos empresariales? Todo el papel, ¿no? Yo creo que sería iluso y además injusto no valorar el papel de las humanidades. El problema no es valorar el papel de las humanidades, el problema es que la oferta de estudiantes, la oferta de titulaciones y el número de estudiantes STEM, que son los de ciencias, ingeniería, tecnología, etcétera, los de ciencias en general más ingenierías, este es muy reducido. Es muy reducido en España en relación a otros países. Es decir, el problema no es que la universidad deje de hacer algunas de las cosas que está haciendo. El problema es que yo creo que la universidad, junto con el sistema productivo, ha de poner más el énfasis en cuestiones donde no se ha puesto bastante el énfasis. Uno de ellos es lo que hemos visto aquí, otro de ellos probablemente es que es el de las carreras STEM, ¿no? Que es donde está probablemente el déficit más grande, más que en humanidades. Pues hasta aquí hemos llegado, hemos hecho todas sus preguntas y alguna más. Muchas gracias al ponente, señor Parellada, por su interesantísimo análisis sobre la aportación de la universidad al desarrollo de la sociedad y por haberse sometido a nuestro interrogatorio. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, su atención, a los que nos siguen a través de la web del diario. Gracias de nuevo a los patrocinadores, Unicaja y Gobierno de Cantabria, la colaboración de EDP, Gullón, Nereo Hermanos y el Hotel Bahía. Nos vemos en el próximo foro, el 26 de marzo, miércoles, a cargo de Miriam González Durantes, presidenta de España Mejor. Nos vemos entonces y cada día y cuando quieran en el diario Montañés. Muchas gracias y buenos días. Bueno.